Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero de todo, pedir disculpas por la voz, porque vengo de allá, del Polo Norte, de mi tierra asturiana, y he sufrido una afonía bastante grande, así que haré un esfuerzo porque no se note demasiado, pero algo se notará. Así que esa es la primera disculpa. La segunda aclaración que quería hacer, para que nadie se confunda, es que, a pesar de mi vínculo importantísimo con la ONCE, del que no tengo absolutamente, diríamos, ningún problema, pero sí quiero decir que en esta comparecencia no represento a la ONCE. Quiero dejarlo claro porque, hombre, podría no gustarle a la ONCE el que yo les representara sin su autorización, ¿no? Lógicamente. Por lo tanto, no represento a la ONCE. Yo vengo aquí como activista social y político, que mi vocación fundamental son las políticas sociales y, por tanto, también las políticas de la discapacidad. No en vano soy una persona ciega total con una discapacidad del 85%, pues por lo tanto, obviamente me tengo que interesar por las políticas de discapacidad. Bueno, quiero empezar agradeciendo al Parlamento de La Rioja esta invitación y agradeciéndole también al Grupo Mixto, en este caso al Grupo Político de Izquierda Unida, el que me haya propuesto para comparecer aquí. Yo creo que estamos, y por eso lo agradezco más, aquí para tratar un asunto muy crucial para la ciudadanía, para la sociedad en general, aunque evidentemente puede tener una mayor trascendencia para las personas con diversidad funcional o para las personas con discapacidad. Perdón. Empezamos con la primera incidencia. Pido que no me cuente el tiempo, señora presidenta. Tiene caramelos aquí, si quiere también, ¿vale? Se lo dejo delante. Bien, bueno, pues continúo. Ya. Siento una especial satisfacción por estar en La Rioja. Y lo digo con absoluta claridad porque es así. Es una tierra que me encanta, con la que he tenido mucho vínculo de diferente rango, grandes amigos, gente de distintos colectivos y sectores, y por lo tanto me siento especialmente a gusto. Y también creo en la relevancia de La Rioja dentro del espectro de las políticas sociales. Creo que es una comunidad pequeña, pero que hay una importante sensibilidad y que hay también gente muy formada, muy preparada, y en mi época de director de servicios sociales de la ONCE a nivel estatal pude contar con gente muy experta en materia de políticas sociales y en materia de discapacidad que fueron formados aquí en La Rioja, especialmente trabajadores sociales, pero también psicólogos y otros profesionales. Por lo tanto, tengo una referencia, diríamos, muy positiva, y eso me ayuda a estar aquí con más, diríamos, con más interés, ¿no? Esta ley es, digámoslo, que un paso importante, y creo que, aunque la afirmación parezca muy simple, hay que decirlo, porque la accesibilidad es crecientemente un derecho social básico. Ojalá algún día lo podamos declarar derecho fundamental, pero debiera ir camino de ello, porque es importante en la igualdad que todos puedan tener las mismas posibilidades de acceso a la vida social y a los distintos aspectos de la misma. Bien, pero por otro lado también, en lo que estrictamente corresponde a la discapacidad, yo creo que esta ley contribuye a algo fundamental, que es la visualización social de la discapacidad. Una visualización que es necesaria para que la discapacidad y la diversidad funcional,
vamos a ir usando el término indistintamente, ya lo clarificaremos en su momento, es fundamental que esté en la agenda política, que esté en la agenda pública. Sin esa visualización es difícil. Cuando se toman decisiones importantes en la sociedad, de manera transversal, de manera integral, es absolutamente necesario que a un colectivo como el de las personas con discapacidad y el de las personas con diversidad funcional sea tenido en cuenta. Y por lo tanto, creo que en ese aspecto es absolutamente un buen paso esta ley. Bien, y por empezar un poco este trasunto de la discapacidad y de la diversidad funcional, empecé a decir que es necesario contemplar a todos los colectivos de la diversidad funcional con un sentido amplio para legislar. No conviene sesgar el interés general y, por lo tanto, la ley debe proteger a cualquier persona o colectivo con necesidades especiales a la hora de acceder a la vida social. Entonces, ayer mismo se planteaba en alguna de las comparecencias cómo había enormes dificultades en algunos casos para alcanzar el certificado de discapacidad. Se hablaba hasta de 10 años. Bien, pues tenemos que encontrar un punto de referencia en el tema de la diversidad funcional, que es una situación social de necesidad por muy distintos motivos y que puede ser a veces temporal, a veces permanente. Alguien hablaba ayer también de alguien que se rompe una pierna, que durante un tiempo va a estar necesitando apoyos, facilitaciones para que su vida pueda ser lo más normal posible. Bueno, pues es interesante que profundicemos, todavía está en un nivel de debate. Hay colectivos, y además muy importantes, como ONCE y CERMI, que no les gusta el término de diversidad funcional. Pero yo creo que tenemos que encontrar un elemento que pueda de alguna forma definir, aunque sea de manera temporal, esa situación de diversidad funcional, porque va a determinar a veces, aquí se hablaba, puede ser alguien que tenga el 15%, que le falta bastante para tener la discapacidad desde un punto de vista jurídico formal, y sin embargo necesita un apoyo, necesita materializar concretamente apoyos para la accesibilidad. Bien, pero sí que hay un elemento que es importante también en esta ley, y es que el colectivo de la discapacidad es un objetivo referente que ayuda a concretar las exigencias esenciales y diversas de las personas con discapacidad para poder asumirlas a todas. Y con ello vamos dando pasos en asumir la problemática. Tiene un efecto multiplicador para asumir la problemática de muchos más colectivos. Por lo tanto, la discapacidad sirve de pionera, de punto de arranque, para que esas políticas se pongan en marcha y puedan en algún momento también extenderse y ampliarse. Bien, dando un paso más, hago una valoración positiva del proyecto de ley en su conjunto. Eso no exime de las críticas o de las consideraciones que podamos formular en distintas materias, pero yo creo que la ley es un conjunto bastante completo de normas, de referencias, que, bueno, con una mejora que se pueda hacer en este ámbito parlamentario y que yo deseo, pues pienso que puede ofrecer realmente un texto importante para la sociedad riojana y para los colectivos que precisan esos apoyos. Por lo tanto, parto de esa visión positiva, aunque haya que, lógicamente, trabajar por su mejora. Bien, voy a entrar un poquito en algunos detalles de la ley, que no será exhaustivo, porque he hecho una primera, he hecho una segunda lectura, pero obviamente probablemente necesitasen más para tener más elementos. Pero voy a hacer los que he sido capaz de aglutinar hasta ahora y, por supuesto, estoy luego abierto a las cuestiones que se puedan plantear y en las que yo pueda dar alguna opinión. Bien, en la exposición de motivos
se utiliza el término integración. Y ese término es válido. Lo hemos utilizado todos, yo lo he utilizado muchísimos años. Integración educativa, integración laboral, integración social, etcétera, ¿no? Y lo hemos usado, creo que de manera certera. Pero hoy día se está avanzando en proponer mejor usar otro concepto que sería el de inclusión social. ¿Por qué cambiar integración por inclusión? Bueno, siempre los debates semánticos son un poquito peculiares, pero sí que es verdad que el término inclusión resulta más cooperativo, más de ida y vuelta, más de coparticipación, de corresponsabilidad entre los colectivos que están afectados por una problemática, los poderes públicos, la sociedad en general, los medios de comunicación, etc., ¿no? Por lo tanto, el término inclusión social nos parece el que mejor resulta para mantener esa cooperación cara a una normalización social que, en definitiva, es el objetivo que buscamos con estas leyes, que todos los ciudadanos se sientan normalizados, quiere decir, en pie de igualdad. Bien, en cuanto al título preliminar, señalaríamos en el artículo 2, que es el de los principios, un comentario, una valoración del apartado K. El apartado K se llama diálogo civil. Bien, este tema que es básicamente positivo y que nadie se puede oponer a que haya un diálogo en la sociedad, todo lo contrario, tenemos que fomentarlo, pero a veces se puede utilizar de manera inadecuada. Por tanto, yo diría que el diálogo social debe entenderse como una acción positiva, pero no como un requisito jurídico. Pues ello puede producir a veces abusos hasta de las propias organizaciones. Y aclaro un poco. Es decir, el diálogo civil debe ser, desde el punto de vista de la actitud, de los comportamientos, de las relaciones, debe ser algo constante. Pero no debe sustituir otros instrumentos que están, por ejemplo, en el marco constitucional. Y, por lo tanto, el diálogo civil no puede sustituir al Parlamento, ni al Parlamento de La Rioja, ni al Parlamento del Estado. Estos tienen que cumplir su función constitucional representativa. Y eso no lo puede sustituir el diálogo civil. Y a veces intenta. Y, por ejemplo, el diálogo civil no puede sustituir la negociación colectiva. Y a veces intenta. Entonces, lo que quiero dejar claro es que el diálogo civil debe respetar siempre el marco del orden jurídico existente. No sé si es mejor aquí ponerlo o no ponerlo, eso lo dejo en manos de los parlamentarios, pero desde luego sí que hay que tener en cuenta que se corren determinados riesgos cuando a veces se lanzan propuestas en materias que no son suficientemente claras desde su propia cobertura legal y constitucional. Bien, en el capítulo segundo, artículo 3.1, habría que añadir el término barreras de comunicación. Esto ha salido en las comparecencias, es perfectamente claro, no solo barreras físicas y cognitivas, sino barreras de comunicación, porque luego además en la ley se dedica tiempo a estas barreras. No digo que ese aspecto no sea mejorable, pero se le dedica tiempo e interés. Y ello con objeto de cubrir ampliamente el alcance que debe tener esta ley. Por lo tanto, entendemos que hay que añadir ahí barreras de comunicación. Bien, y también en el artículo 3, pero en su apartado tercero, cambiar personas inmunodeprimidas por personas con diversidad o discapacidad orgánica. Creo que es el término que ahora se está imponiendo a fin de recoger adecuadamente esta situación social. A mí en concreto me ha pasado esta sugerencia un compañero recién trasplantado de riñón que está trabajando mucho en este terreno
y tengo pues bastante fe en su propuesta, por eso la cito. Y en el artículo 4e, bueno, que se pueden añadir muchas cosas, pero hay algo que puede ser interesante y que está habiendo algunas experiencias válidas, que es el tema de los parques infantiles accesibles y el tema de juegos infantiles accesibles que puedan de manera permanente estar en esas actividades que se habla en el apartado E del artículo 4. Bien, es una sugerencia, debéis valorar el encaje mayor o menor de ella. Bien, doy un pequeño salto al artículo 33 y aquí hay una cuestión que se vela mucho por ello, que la comunicación debe ser polivalente, lo suficiente para que todos los colectivos tengan la referencia de los distintos aspectos que se informa y que no haya aislamientos, es decir, que un lado se atiende con la lengua de signos a los sordos, por otro lado se atiende con voz a los ciegos y que a veces se pone la voz pero no se pone la información para los... Es decir, que cualquier información que se traslade de forma sonora se hará igualmente de manera visual y viceversa. Quiero decir que esto tiene que ser siempre polivalente. Y esto es importante cuidarlo para que no se produzca dentro de los esfuerzos que se hacen por mejorar la comunicación, que no se produzcan tampoco disfunciones. Voy al artículo 35.1 y ahí añadiríamos una cuestión respecto a las tarjetas de estacionamiento, que es que los niños y niñas con discapacidad o diversidad funcional puedan beneficiarse de dichas tarjetas cuando sean acompañados por una persona adulta. Es decir, que aquellas personas que van con niños con discapacidad no se vean privadas de ese beneficio de la tarjeta de estacionamiento, que en algunos casos puede serles absolutamente necesaria y conveniente. He pasado al apartado C, pero me queda una cosita del apartado B que es muy importante. Estamos en el artículo 35.1, decía, quiero decir, perdón, que no quiero confundirme, pero bueno, esto se lo voy a pasar por escrito con toda precisión, por lo tanto quiere decir que, o sea, aunque haya alguna pequeña alusión incorrecta, la vamos a corregir. Pero después de decir lo del estacionamiento de los niños, sí quiero señalar algo que recoge el apartado B y que se refiere al tema de las personas con discapacidad visual. Y sería la posibilidad de extender a la agudeza visual al 0,2 en vez de 0,1 como está, con el fin de favorecer a más personas con baja visión. Me gustaría aclarar un poco esto. La ONCE, que es la que en España define la ceguera, por encargo del Estado, la ONCE tiene un reconocimiento de la ceguera muy estricto. Diríamos que muy corto, me refiero a la extensión. Está muy lejos de la definición de la OMS. Pero no es tanto eso lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que del 0,1 al 0,2 hay gente con baja visión que no solo necesita unas gafas. Hay gente con baja visión que necesita apoyo social, apoyo psicológico, instrumentos, ayudas ópticas de mucho más nivel que a lo mejor gente ya que está en niveles de visión más altos. Claro, la ONCE tiene 80.000 afiliados. Y además somos todavía un pequeño grupo de ciegos totales, el resto son gente con baja visión, pero no pasa de 80.000. La gente con baja visión en España está en torno a los 200.000. Entonces, hay una franja ahí, pero sobre todo me preocupa la franja entre el 0,1 y el 0,2, que es una baja visión grave, que lógicamente debieran tener un reconocimiento. Incluso, y no lo quiero plantear como una crítica interna, sino simplemente citarlo,
los estatutos de la ONCE prevén que el Consejo General de la ONCE pueda ampliar al 0,2 ese reconocimiento. Por ahora la ONCE no ha querido hacerlo, no entro en las razones, pero lo que sí está claro es que la gente entre el 0,1 y el 0,2 está en unas condiciones de necesidad social. Y yo por eso diría que si no hay inconveniente legal, que se aplique el 0,2 a esos casos para el estacionamiento. Bien, no sé si luego hay dudas con ello, pues lo hablamos. En el artículo 37.1 había que añadir o con discapacidad visual, porque es lo de antes, que a veces se refiere a la sordoceguera, a las personas sordas, tal, y la gente con discapacidad visual no queda recogida. Bueno, pues yo en este caso tengo la obligación de reivindicarlo. Y también habría que añadir aquí el tema del bucle magnético como medio técnico de facilitar el acceso a la información a las personas sordas. Luego hablaré de él un poco más cuando hablemos de las definiciones que hay que poner en el anexo. No soy tampoco un experto en ello, pero sí quiero transmitir lo que personas sordas, además con profesionales que me han planteado que aporte esta cuestión. Bien, y luego hay en el punto 2 del 37 la necesidad de añadir algo que es obvio, que es contando, está hablando de la lengua de signos y de la comunicación con las personas sordas, contando con la participación de profesionales y usuarios para mejorar su calidad. En este sentido, bueno, se han dado pasos importantes. Todo lo que es la lectura fácil, pues me parece que son pasos, todo lo que se está haciendo en lengua de signos, parece muy importante. Pero, evidentemente, hay que contrastarlo con profesionales y usuarios para que todo lo que se hace, ayer lo que contaba el arquitecto, ¿no? Eso de que cumplo las normas, pero la silla no entra, ¿no? Bueno, pues todo eso requiere un feedback permanente para que la realidad se pueda conocer y se pueda mejorar y se pueda corregir, ¿no? Bueno, dentro de los sordos hay un debate, que yo no voy a entrar tampoco, claro, en él, pero hay gente que defiende con mucha énfasis la formación en el lenguaje labial. Y bueno, pues es un tema que está ahí. Hay gente que está más en la onda oralista. De hecho, hay dos grandes organizaciones de sordos, como son FIAPAS y la CNSE. Cada una tiene un poco sus características, pero bien, creo que casi todos tienen algo que aportar y yo creo que hay que tenerles en cuenta. Y también cómo seleccionar bien la información subtitulada que se transmite, subtitulada o escrita que se transmite para personas sordas. Bien, también en el apartado 3, añadir, pues en la misma línea que decíamos antes, dispositivos sonoros que lean pantallas de visualización. Claro, cuando uno va, si yo me voy solo a Renfe, pues desde luego para conseguir saber cuándo me toca, o incluso al médico, para saber cuándo me toca, generalmente el médico puedo encontrar más fácil apoyos, pero en Renfe, por ejemplo, pues es muy difícil, casi siempre tienes que ir acompañado por alguien, lo cual ya es, en cierto modo, una limitación. Hay quien puede disponer y hay quien no puede disponer. Yo mismo esta mañana, cuando recorría los pasillos del intercambiador de Avenida América, pues iba acompañado por mi mujer, pero decía, si no vengo solo por aquí, realmente no, creo que pierdo el autobús. O sea, quiero decir que hay que mejorar, tenemos muchísimo que hacer en este terreno. Artículo 40. Se garantizará, asimismo, a las personas con discapacidad o diversidad funcional que lo precisen, el derecho a disponer de un servicio de acompañamiento hasta el lugar de atención directa. Claro, a veces está resuelta la accesibilidad física, pero claro, llegas a un amplio espacio donde tienes que buscar la persona que te atienda, que corresponda a la atención, y es imposible. Y es imposible porque, vamos, imaginaros en un mundo como la estación de Atocha, eso es que no tiene
es casi imposible poder desenvolverse solo. Y hay ciegos que lo hacen de maravilla, pero en general no es fácil. Y no quiero hablar solo de ciegos, claro, porque ayer tuvimos aquí la experiencia de Elena, que fijaros la cantidad de problemas que nos planteaba con esa viveza con que ella lo hacía, ¿no? Y que de verdad me ha gustado mucho. En el artículo 51, que es la publicidad e información de los planes de accesibilidad, yo creo que eso de publicarlos solo por Internet me parece una limitación objetiva. Yo creo que hay que ampliar a diversos mecanismos de difusión el conocimiento de esos planes y expresamente el conocimiento de personas con discapacidad. Bien, voy a entrar en otra cosilla, no sé cómo voy de tiempo, Presidenta, pero voy acabando. Voy a entrar en otra cosilla que es un poco delicada, pero me parece que la podemos resolver adecuadamente. Yo creo que conviene sustituir en el artículo 82F, conviene sustituir la alusión al CERMI, cambiando por, ahora lo que voy a proponer no sé si tiene suficiente entidad, pero por 2 representantes en vez de 1, 2 representantes elegidos por el Consejo Sectorial de la Discapacidad de La Rioja, a fin de evitar referencias a la importancia de la representatividad en cada momento de las diferentes organizaciones dentro de una ley. Creo que no es materia de una ley entrar en que si el CERMI es más o menos representativo. Yo creo que no debe citarse a la entidad, es una entidad privada al final, aunque sea muy representativa, que no debe citarse, sino que debe figurar una representación objetiva. 2 representantes, si pudieran ser más mejor, pero 2 representantes al menos, y hacerlo con una opción que puede ser esta del Consejo u otra que voy a dar ahora. Pero además conviene ampliar a 2, como digo, el número de representantes, conviene ampliar a 2, al menos a 2, para equipararlos a otros ámbitos, he visto que hay otros ámbitos representados por 2 personas, y para facilitar la paridad y la pluralidad en la presencia del sector de la discapacidad dentro de ese Consejo de Accesibilidad. Yo he pertenecido durante 8 años al Consejo de Accesibilidad de la Comunidad de Madrid y desde luego allí había representaciones bastante amplias porque había la del CERMI como CERMI, pero había también la de todas las entidades que habían acudido, yo creo, a formar parte de ese. Esto nos llevaría a suprimir la disposición adicional 8ª por innecesaria. Hay otra fórmula, espero que no se me escape la hoja, perdón. Otra fórmula, sí, aquí está. Otra opción sería que la propia consejería competente nombre a esos 2 representantes previa consulta o audiencia a las asociaciones y organizaciones implicadas con implantación en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Ese puede ser otro formato que también evita esta cuestión. Y dentro de este mismo contexto del artículo 82, también valorar la posibilidad, igual os suena un poco raro, de la presencia de los grupos parlamentarios con representación en La Rioja dentro de ese consejo. En Madrid sí estaban. En Madrid sí estaban y creo que, bueno, de alguna forma añadía un elemento de participación dentro del consejo, que no es que fuera una maravilla ese consejo, luego diré algo, pero sí que mantenía una tensión que creo que era importante en este tipo de cuestiones. Como digo, la disposición adicional 8ª debe suprimirse por lo que ya hemos indicado. Bien. Mira, a ver si tengo. Bien. Entramos ahora en la disposición final primera. Y yo planteo aquí una cuestión que puede ser muy debatida también a nivel parlamentario, que es reducir al máximo la remisión a los reglamentos de las cuestiones de la ley. Es decir, hay una cantidad de
de remisión, de referencia a los reglamentos, que a mí me parece excesiva. A mí me parece que va a tardar en aplicarse la ley en buena medida por eso. Y conviene que la ley entre en vigor cuando está previsto, a los 3 meses, y que luego el desarrollo parlamentario, que tiene un menor control legal y que tiene también una mayor demora, pues que se aplicara en un año. Yo creo que un año para el desarrollo parlamentario, unido a los 3 meses, que ya supone la entrada en vigor, pues yo creo que sería suficiente. Eso espero. O sea, yo es la propuesta que os hago porque me disgusta mucho que se aprueben normas que luego tarden tantísimo tiempo en ponerse en marcha. Por lo tanto, abusar, y lo digo con todo respeto, abusar lo menos posible de la remisión a los reglamentos. Bien. Y ahora ya entraríamos en el anexo, y en el anexo habría unas palabras que debiéramos incluir. La primera que he dicho, bucle magnético, discapacidad o diversidad orgánica, sistema Braille, que no se define, definir su contenido como sistema de electroescritura, y la palabra diversidad funcional también. Estas debían añadirse en el anexo. Yo quería hacer una última reflexión, y es la necesidad de que se ejecuten las sanciones. En Madrid no conseguimos en 8 años que se ejecutara ni una sola sanción. Y eso no puede ser. Yo no soy nada partidario de las sanciones, no me gustan nada. Me parecen bien los mecanismos de advertencia y demás. Pero para que una ley se haga valer, si no se cumple, debe actuarse en consecuencia. Y por ello, desde luego soy partidario de que la ejecución de las sanciones es algo que no se puede eludir. Bien, y me quedaría, Presidenta, la definición de estas palabras que he dicho, que yo la tengo muy resumida, entonces por escrito lo voy a desarrollar. Entonces, lo único que, bueno, si quieren hago solo una brevísima referencia para que se sepa un poco la idea por si se quiere plantear algo, pero por escrito la recibirán.